Las líneas aéreas grandes tienen grandes departamentos, entre 20 a 100 personas. Tipo United Airlines, por ejemplo, tiene 200 analistas ahí controlando los vuelos. Hay mucho software, muchos sistemas de investigación operativa que hacen optimización de vuelos. Se utilizan algoritmos complicados y están mejorando cada vez. Usan muchos datos, usan cómo comportan los clientes en el web, qué vuelos están buscando en el futuro, cuántos clics tiene para cada vuelo, el número de búsquedas para un particular vuelo. Juntan los datos. Si hay muchas búsquedas por el vuelo, saben algo de la demanda en el futuro. No hacen nivel personal, porque cada vez que tú haces búsqueda, aunque no guardan la IP, saben que había una búsqueda, ¿no? Que números de búsquedas juntan y no todos hacen esto, ¿no? Solo yo creo que unos grandes que tienen muchos recursos, software, cogen este dato y hacen una forecast. Este vuelo tendrá demanda. También tienen, todo el mundo tiene revenue management, porque no pueden sobrevivir sin esta discriminación y cambio de precios. Porque tienen costes fijas y tiene que cubrir estos costes fijos, pero la demanda varía tanto que tiene que cambiar precios. La demanda es muy estocástico, es decir, cambia cada día, cada vuelo, pero la capacidad es muy fijo, no pueden cambiar en corto plazo. Entonces lo que hacen es variar los precios para que cuando no hay demanda pueden estimular para que rellenar, y cuando hay mucha demanda para que discriminan, para que gente que están dispuestos a pagar más pueden volar. Es la idea de precios y revenue management.